En temas de salud, le cuento que hoy se conmemora el Día de la Hemofilia y precisamente este domingo cientos de personas marcharon para dar a conocer más información sobre este padecimiento, pero también con la finalidad de que se brinde mejor atención médica. Sangrados frecuentes de nariz, moretones en las rodillas y codos o en las articulaciones pueden ser síntomas de hemofilia, una enfermedad que no es prevenible y requiere de atención oportuna para evitar hemorragias severas que puedan causar la muerte. Este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia y por quinto año consecutivo, este fin de semana, se realizó la caminata para crear conciencia sobre esta condición. Este 2017, bajo el lema Escuchemos sus voces, se busca que todos los pacientes que ya cuentan con un diagnóstico adecuado puedan conseguir el tratamiento necesario, el cual es costoso. Va a ser mucho más costoso el no darle atención al paciente, porque cuando tienes a un paciente al que atiendes de forma constante, este paciente va a crecer, va a desarrollarse, va a estudiar, va a trabajar, va a tener su familia, va a pagar sus impuestos, va a hacer todo lo que debe hacer un ciudadano. Por el contrario, si tienes a un paciente al que no le das la atención desde pequeño, va a tener discapacidades, va a tener lesiones y esto le va a impedir incorporarse a la sociedad y va a seguir requiriendo cada vez más de apoyos del gobierno, desde la ayuda de movilidad hasta la ayuda para su propio tratamiento. La hemofilia es una enfermedad que se transmite de madres portadoras a hijos varones y se caracteriza por una deficiencia genética en el cromosoma X, que no permite la correcta coagulación de la sangre. La enfermedad tiene una prevalencia de 1 por cada 10.000 nacimientos a nivel mundial y en el Sistema Nacional de Salud se tienen registrados más de 5.500 casos en todo el país. 80% de los pacientes tienen antecedentes familiares con la enfermedad, aunque también pueden darse casos de personas que la desarrollan de manera espontánea. Actualmente, el diagnóstico correcto de hemofilia puede tardar hasta un año. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.